Viene feliz del Camino de Santiago, nos va a explicar en qué consiste. Cree que ya tiene el cielo ganado, ¿no? Con ese Camino de Santiago. Espero que ya sus culpas las haya expiado si es que tenía alguna. Pero el coronel Antonio María Guevara es uno de los pocos militares que la gente respeta y sigue y está de acuerdo con la enorme mayoría de sus opiniones, y no con todas, porque siente que lo que dice, le guste o no a uno, ¿no? Es lo que él tiene comprobado, y al final es analista de seguridad y defensa, es coordinador de la Fundación Dos Pañuelos, o sea que sabe lo que está sucediendo dentro y fuera de Venezuela con los militares. Coronel Antonio María Guevara, bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, nuevamente por la invitación. Antes de hablar del Camino de Santiago, cuente, ¿cuál es la situación de los militares en Venezuela hoy en día? Porque, según las ONG, hay más militares presos y torturados que los mismísimos civiles. Cuéntenos. Bueno, yo no creo que, tomando como referencia la última oportunidad que conversamos sobre el tema militar, la situación haya cambiado. Y no ha cambiado por un solo elemento a la mano que hay que tomar, que es que los militares siguen en primer lugar apoyando el régimen. En segundo lugar, siguen cogobernando, porque los militares venezolanos cogobiernan y apoyan al régimen. Entonces, con base a eso y con base a los desarrollos políticos inmediatos, que en primer lugar las elecciones primarias de la oposición de octubre del 2023 y el próximo año las elecciones primarias, las elecciones presidenciales, yo siento que la situación militar en relación al apoyo que ellas hacen, las Fuerzas Armadas, al régimen, no ha variado en absoluto. Y no ha variado fundamentalmente porque hasta el momento, desde la oposición, no se ha emitido ninguna señal que ponga en riesgo la permanencia del régimen en el poder, más allá de la emoción que se ha levantado en estos últimos tiempos en torno a una candidatura y en torno a la posibilidad de un cambio político en el mediano plazo en el país, en caso de que se den las garantías correspondientes para las elecciones, tanto las primarias como las presidenciales del año 2024. No hay ningún cambio. Pero cuando habla de los militares, ¿habla de los militares en general o solamente del generalato, que es el que disfruta de la involución bolivariana? Bueno, yo hablo porcentualmente, yo hablo con base a números. Las Fuerzas Armadas se dividen porcentualmente en los cargos operativos y los cargos administrativos. Los cargos administrativos es lo que coloquialmente se conoce en las Fuerzas Armadas como la grasa de la organización. Ahí está la gente que no maneja armas, no maneja tropas, etc. Eso representa el 85%. Ese es un número histórico. Y está el otro 15%, que son los que manejan las unidades operativas, pues. En el ejército, los que comandan las brigadas, batallones, divisiones, pelotones, son jefes de ready, etcétera, etcétera. En la armada, los que son de a bordo, que llaman, los que son comandantes de unidades operativas, e igualmente en la aviación y en la Guardia Nacional. Ese 15% es gente que ya pasó por un filtro de lealtad política hacia la revolución bolivariana. Eso, mientras no se vea afectada la posibilidad de garantizar la permanencia del régimen en el poder, la posición de ese 15% en relación al otro 85% no va a variar. Ahora, eso no quiere decir que el 85% que está allí dentro de las Fuerzas Armadas que ocupa cargos administrativos está apoyando la posibilidad de un cambio político. No, puede ser que lo apoye, pero mientras no vea movimiento en esa dirección y en ese sentido que pueda poner en riesgo la posibilidad de ese cambio político hacia el régimen, van a mantenerse en una inercia institucional que le permite la permanencia al régimen en el poder. Ok. ¿Y cómo ve la situación de la oposición venezolana ahora que tiene una nueva esperanza?
empezando con María Corina Machado, con Delsa Solórzano y Andrés Velázquez, por citar tres. Sí, sí, pudiéramos incluirlos a todos en general, porque los que van a participar en primaria como los que están allí aupándola. El tema medular de Es la oposición. importante eso de la, evidentemente ya ellos dicen que eso no tumba el régimen, esas elecciones Claro. primarias, pero que ayuda a debilitarlo. ¿Hasta qué punto es eso cierto? Bueno, sí es cierto si la oposición hace lo que tiene que hacer, porque tiene por delante algunos retos. En primer lugar, el reto logró el reto más importante, que es movilizar a la población venezolana que estaba adormecida, que estaba inerte, que no quería, sacó a mucha gente del histórico porcentaje de la abstención, sacó a mucha gente del grupo ese que dice que el régimen no sale sino por la fuerza, los animó. Y ese ánimo se nucleó en torno, en primer lugar, a una candidatura, pero en segundo lugar también a otros candidatos que han logrado movilizar, porque uno ve, más allá de la candidatura de María Corina Machado, uno ve que Acción Democrática con su candidato está en la calle, que Pero Acción Delsa Democrática, ¿tú Solórzano, consideras que es un partido de oposición? bueno, tiene unos brochazos de pintura de oposición arriba, ¿verdad? Tiene unos brochazos de pintura de oposición y eso ha logrado, se permea hacia un grupo numeroso de venezolanos, Pero si el numeroso. candidato acaba de decir que no se puede llamar dictador a Maduro y acaban de engañar a la gente poniendo a Carlos Andrés Pérez, pero además son increíbles, y que pidiendo la votación para ese candidato. Bueno, pero eso es parte En precisamente las de los encuestas graves apenas se errores. aparecen. Ese es parte de los graves errores que se están cometiendo dentro de la oposición y que fortalecen la posición del régimen. Esos errores que cometen con Pero unas declaraciones. esos son errores o es la política del gobierno y están al servicio del gobierno. Bueno, hasta ese nivel de profundidad pudiéramos decir que forma parte del proceso de cohabitación que hay en algún sector de la oposición con el régimen. Ahora, a quien Pero le ese corresponde. sector es minoritario. Bueno, exacto, pero a quien le corresponde precisamente determinar si ese sector tiene vida o no tiene vida es de cara, en primer lugar, al principal reto que hay dentro del mes y medio, que son las elecciones primarias. Y en segundo lugar, una vez definida la candidatura presidencial unitaria dentro de la oposición, nuclear todo ese esfuerzo de cara al compromiso del próximo año. Ahora, va a haber candidatos, unos directamente manejados por la oposición y otras por debajo. Eso es natural, eso pasa en todas partes del mundo, eso es lo lógico que va a hacer en dictadura o en democracia lo que hacen los partidos en el gobierno para no perder el gobierno. Eso es de perogrullo. Pero cuando hablas de la unidad de la oposición, es la unidad no de todos esos que se llaman oposición. Seguirán habiendo gente que se metan con María Corina, con Andrés Velázquez, con Delcy Solórzano, con los que más o menos creen que pueden causarle daño al régimen. Bueno, ese es parte del reto precisamente de que señalaba de cara a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Porque quien resulte abanderado como candidato unitario tiene el grave compromiso, la grave responsabilidad. El reto más importante es de que ese tolete mayoritario de venezolanos que aspira un cambio político inmediato con el compromiso político electoral más inmediato, que es de las elecciones presidenciales del próximo año, bueno, nuclear todo eso. Entonces, como en este momento se supone que eso lo está encabezando una candidatura con un lema que ha motivado al resto de los venezolanos, un concepto de movilización que todavía queda por definir el final, porque el final puede ser el, el 22 de octubre de este año con las elecciones primarias, pero también el final puede ser el primer domingo del mes de diciembre del año 2024, que es cuando se celebran las elecciones, si no las adelantan. O sea, pero también el final puede ser cuando empiece el ejercicio presidencial en el año
2025, específicamente el 2 de febrero. O sea, hay un abanico de opciones para la identificación precisa de ese lema de hasta el final, que lo puede banderar la candidatura que la tomó de primero, pero cualquiera de los candidatos que se identifique con el tolete mayoritario de venezolanos que aspira un cambio político también lo puede levantar, independientemente de que el origen del lema no haya surgido de cualquiera de los 13 aspirantes a la candidatura unitaria. Yo quisiera que brevemente, porque hablar de la es bípeda de la sociedad venezolana da asco, pero yo creo que los venezolanos deben tener presente quiénes son los enemigos de la patria, quiénes son los que vendieron el país y lo entregaron a Cuba. ¿Ok? Tú tienes un artículo dedicado a Jorge Rodríguez, uno de los mayores delincuentes que ha tenido el país, uno de los responsables del mayor secuestro con mayor cantidad de tiempo, de años, secuestrado a la persona. Háblanos un poco sobre eso y que si es que son hijos de ella, esta señora también es de la tierra, parió dos elementos. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? Bueno, estamos hablando de Jorge y Delcy, ¿correcto? Pero claro. Bueno, allí hay una... Y Allí de hay una la historia, madre de todos ellos también. sí, allí hay una historia que no ha terminado de enhebrarse por completo como consecuencia de un sistema de complicidades, pudiéramos decir, y de errores políticos. Mira, fíjate, Napoleón, errores políticos similares a los que se están viviendo en este momento. ¿Qué significa esos errores políticos? Bueno, fue un hecho público, comunicacional y notorio, como se dice, el secuestro del ciudadano norteamericano William Frank Nihouse, quien estuvo plagiado durante 3 años, 4 meses y 2 días. El 27 de febrero de 1976 fue secuestrado por un comando de la organización guerrillera llamada Grupo de Comandos Revolucionarios, liderizado por Carlos Lan Rodríguez y 6 personajes más. Ese grupo operativo que los autores materiales, detrás de ellos había una autoría intelectual que la investigación policial de ese entonces y la investigación, porque se instruyó un expediente militar de ese entonces también, se adjudicó al señor Jorge Rodríguez, el padre de Jorge y de Delcy. Por una circunstancia que no viene al caso comentar, Jorge Rodríguez murió en los calabozos de la DICIC de ese entonces y bueno, se convirtió en una bandera y en un referente político para los revolucionarios de ese entonces. Sí, como dicen Ahora, los torturadores y asesinos, se nos fue la mano en el trabajo. Y le exactamente, murió. Ajá. como se le fue la mano a los actuales con Uh-huh. el capitán de fragata a Costa Arévalo, más o menos, algo para, más o menos para así. Entonces, dentro de ese grupo de autores intelectuales, entre los que estaban materiales, Fernando Sotorroja, Julio Escalona, Carlos Lar Rodríguez, David Nieves, gente de la izquierda que orbitaba en torno a un grupo de fachada de ese grupo secuestrador que se llamaba la Liga Socialista, de la cual Jorge Rodríguez Padre era el secretario general. Entonces, ese grupo, la gran mayoría, unos obtuvieron la legalidad como producto de los votos, otros en ese momento, y aquí voy exactamente al punto de los errores que se cometen políticamente, que después dejan una secuela en el tiempo, como la que se está viviendo después de 25 años de revolución. Porque el presidente Luis Herrera Campín, ¿verdad? En el momento en que apareció William Frank Nihouse, por una decisión ejecutiva, ordenó que William Frank Nihouse se fuera en un avión especialmente fletado por la Owen Illinois, que era la compañía matriz de la cual él era un alto ejecutivo,
que se fuera a reunir con su familia en Toledo, Ohio, sin haber rendido declaración en el tribunal militar, como el principal sujeto del secuestro. ¿Y qué es lo que ocurre con esa decisión del presidente Herrera? Bueno, que lo que William Franklin House tenía que decir, que involucraba a muchos de los integrantes de la actual nomenclatura revolucionaria, como José Vicente Rangel, Fernando Soto Rojas, Julio Escalona, Ali Rodríguez Araques, etcétera, etcétera, que tuvieron vara alta en la revolución bolivariana desde el primer día, incluyendo ahora viene lo bueno, incluyendo al actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien ha tenido una meteórica e inexplicable carrera política desde el año 1999. Entonces, desde el año 1999, en un proceso en el que nadie sabe cómo llegó a la política Nicolás Maduro, ¿verdad? Desde 1999, para tener acceso por encima de mucha gente, como diputado constituyente, presidente de la Asamblea Nacional, canciller de la República, vicepresidente y desde hace 10 años, presidente de la República. Uno dice que es una carrera política meteórica e inexplicable, pero allí las cosas son sin necesidad de hacer mucho ejercicio neuronal, decir rabo de cochino, oreja de cochino, pata de cochino y cabeza de cochino. Eso tiene que ser, no puede ser un ornitorrinco, eso es un cochino donde lo pares. Entonces allí viene la vinculación de Nicolás Maduro, que en esos tiempos del secuestro de William Franklin House tenía 14 años, pero él es integrante de un partido político de aquellos tiempos que se llamaba Ruptura desde la edad de 12 años, ¿verdad? Y para participar en un plagio de esta naturaleza, en donde hay tantas complicidades, en donde hay un grupo que secuestra, un grupo que retiene, un grupo que libera, un grupo que hace de correaje, para el cual no hay ningún tipo de edad. Pero ojo, vamos a partir de lo siguiente. ¿Realmente Nicolás Maduro Moros es Nicolás Maduro Moros? Porque hay un tema que todavía no se ha terminado de aclarar en Venezuela, que es la nacionalidad de Nicolás Maduro Moros. Porque si decimos que en ese momento, en 1976, teniendo como base o como referencia que Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962, pero realmente nació en 1962. Realmente es Nicolás Maduro quien dice ser, porque hay un poco de cosas que él mismo no ha terminado de aclarar, que en un ejercicio político normal, en un país serio, en un país donde funcionan las instituciones, eso ha debido aclararse desde el primer momento. Y eso no se ha aclarado. De manera tal que en términos de conjeturas, suposiciones y cualquier hipótesis que pudiera plantearse, es válido hacerlo, porque quien más ha alimentado ese proceso de incertidumbre es el mismo Nicolás Maduro. Entonces, pero en síntesis, lo que quiero es plantear que de allí viene la relación de Nicolás Maduro con Jorge Rodríguez Padre, con David Nieves, en esos predios de El Valle, Valle Abajo, Coche y Caricuao, que era donde vivían los Rodríguez en aquellos momentos, antes de ser los potentados que son actualmente. Y esos eran los predios de un Nicolás Maduro que se supone que se jubilaba del liceo que nunca terminó para dedicarse a la política. Bueno, y se nos está acabando el tiempo y he anunciado o te he pedido que nos hable de ese famoso Camino de Santiago. Primero, ¿por qué? ¿Cómo descubres el Camino de Santiago y por qué vas al Camino de Santiago y qué se hace allí? Aparte de, supongo, caminar, porque en autobús y en carro no creo que se vaya. Bueno, el Camino de Santiago el, Y me es un perdonan la oscuridad, pero se me olvidó poner las luces. no hay problema. El Camino de Santiago es un proceso que tiene cualquier cantidad de variantes.
Es un proceso que tiene variantes políticas, religiosas, espirituales, esotéricas, me freno allí. Ahora, ¿cómo surge? ¿Qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es un proceso de peregrinación desde, desde varios puntos de España, de la frontera española, con Francia y con Portugal, ¿verdad? Que se hace con la intención de generar en quien lo haga un proceso de reflexión. Es una suerte de retiro espiritual. Pero Por hay eso es un que se camino que supuestamente hizo el apóstol Santiago y ese sería el oficial, el camino oficial. no, bueno, ese es lo que llaman el camino primitivo, pero también Ujú. existe el camino francés y está el camino gallego y hay un camino que sale de Portugal y hay otro camino que es, pero el camino bueno, y hay otro camino que llaman el camino del norte que va desde Navarra, el País Vasco, Galicia y baja Asturias. hasta Compostela. No pasa por Asturias antes de ir a Galicia. Ese, el que pasa ese es el del norte, pasa por Mm. Asturias, por Gijón, que es Asturias, y pasa por Avilés, Bueno, pero ¿qué haces tú Ribadeo, todos esos días? ¿Cuántos días estuviste ahí caminando? 10 años, 10 años, 10 días. Pero todo el tiempo caminando. Bueno, el camino lo adapta uno en primer lugar al tiempo, porque por lo menos el camino francés que sale de Saint-Jean-de-Pied-de-Port son 794 kilómetros. Para eso hay que dedicarle como mínimo mes y medio. El camino de la costa, que es el del norte, que sale desde el País Vasco, Navarra, País Vasco, Asturias y baja hasta Santiago de Compostela, ese tiene casi 800 kilómetros. ¿Cuál escogiste tú? Yo me fui primero en vehículo por el del norte, un poco para hacer turismo, porque hay gente que también combina el camino con turismo, más allá de lo Hoy estuve espiritual. hablando, por cierto, por teléfono con Salet, que está en la frontera entre Galicia y Asturias, que le Ah, recuerda mucho a sus Andes queridos. no, bueno, entonces, bueno, y el proceso histórico, porque eso, el camino lo originó la aparición de los restos del apóstol Santiago. Ok, pero nos queda un minuto. ¿Qué has hecho en ese camino? Tú vas a un sitio, vas a una iglesia antes de llegar a la iglesia principal, ahí te arrodillas, rezas, ¿qué hacen? No, uno va pasando para que le revisen el pasaporte que llaman el pasaporte del Camino de Santiago y generalmente se lo sellan, bueno, se lo sellan en todos los albergues que uno va consiguiendo, pero principalmente en las iglesias que tienen cualquier cantidad de historia. Y eso finaliza en la misa en Santiago de Compostela, una misa alusiva precisamente a los peregrinos, porque ahí esos diariamente hacen misa y diariamente hay cualquier cantidad de peregrinos A lo largo de todo el año. a lo largo de todo el año, incluyendo el invierno que es fuerte, Ujú. sobre todo en el Camino del Norte, sin embargo se ve mucha gente haciendo el camino durante esas poderosas nevadas que se ven por esa zona. Y ya tienes el cielo asegurado. Yo creo que sí. No, el cielo personal yo lo asegura uno con el camino, porque el proceso de reflexión íntimo, personal, la introspección que genera eso, si uno quiere, le cambia la vida. Pero tú vas caminando solo con un grupo de gente, si es con un grupo de gente, hablan entre ellos. Ahí tú consigues todo tipo de gente en ese camino y de todas las edades. Gente, lo que menos vi fue, no vi mucha gente de África y vi muy poco, por supuesto, musulmán, pero por supuesto el núcleo fundamental allí de los peregrinos son católicos. ¿Y viste mucho venezolano o hay pocos en ese camino? Bueno, el día de la No están misa. en el camino de Darién, pero bueno. Sí, el día de la misa el cura mencionó que había un grupo de venezolanos, pero no me pude reunir con ellos realmente. Bueno, un abrazo, Antonio, el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa, coordinador de la Fundación Dos Pañuelos.
nos habló de la situación del ejército venezolano en este momento, de quién es o quién podría dejar de ser Nicolás Maduro, la situación del régimen, la situación de la oposición, la relación entre Maduro y, o sea, de los diferentes grupos de la hez bípeda que tiene la sociedad venezolana, que son los hermanitos Rodríguez y su madre, y Maduro. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego. Saludos.